La segunda parte de las enseñanzas que hemos titulado Mundos Invisibles. Y es nuestro fin poder nosotros dirigirnos a ustedes con esta serie de enseñanzas que hemos titulado Mundos Invisibles. El domingo pasado ya hablamos de los ángeles ordinarios, ya se despejaron algunas dudas con relación a los ángeles ordinarios, pero como bien dijimos, Dios no solo creó un universo físico, sino que creó un mundo paralelo, creó un universo totalmente espiritual que corre en línea paralela con nuestro universo físico. La base que vimos con relación a esto fue Colosenses 1:16, donde dice que Él creó cosas visibles e invisibles, y luego da la lista de lo que está en los mundos invisibles, y dijo así: hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, hay virtudes, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles y hay ángeles. Entonces, estamos definiendo en esta serie de enseñanzas los mundos invisibles, que existen obviamente del otro lado, pero no tan lejos como usted se imagina. Esto está más cerca de lo que usted pueda comprender, está tan cerca así como su cuerpo. Dentro de su cuerpo está su espíritu, así de cerca, paralelamente está esto. Los de allá nos ven, los de allá nos vigilan, los de allá tienen ese privilegio de podernos mirar, ya que la creación física, déjenme doy una introducción breve, la creación física va a la inversa de la creación espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque desde allá nos miran correr hacia el frente, y como nosotros vamos, válgase la expresión, como si fuera de espalda, no podemos ver la invisibilidad, corremos hacia allá. Por eso de ahí que la teoría de un universo que tuvo un punto y se va expandiendo hacia el infinito. Pero bendito sea el Señor. Aquí vamos a aprender algunas cosas, y hoy traemos el tema, repito, ya hablamos de los ángeles ordinarios, hoy traemos el tema de la estructura, la misión y la furia de los arcángeles en la Biblia. ¿Cuántos quieren escucharla? Amén. Amén, ¿seguros? Amén. Daniel capítulo 9. Vuelvo y repito. La estructura, la misión y la furia de los arcángeles. Dígame si tiene Daniel capítulo 9. Vea por favor el versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí mismo en Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Atentos. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales, plural, principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano, amigo. Gracias por visitarnos y esperemos le ayude bastante esta serie de enseñanzas. Los hermanos que ya tienen tiempo vienen con sus apuntes, abren las escrituras con nosotros y juntos aprendemos de las maravillas que Dios ha creado. Amén. Bien, vamos a tratar el día de hoy de explicar quiénes son los arcángeles, cuántos arcángeles hay, cuál es la estructura espiritual de estas criaturas, cuál es su misión, su propósito, etcétera, etcétera. Como bien dije al principio, no tenemos como fin enseñar por completo la doctrina de los ángeles, la cual en la teología cristiana se conoce como la angelología, que es la doctrina de los ángeles, y es muy amplia, muy compleja, y se necesitarían muchas horas para poder explicar esta doctrina maravillosa. Pero vamos a hablar o a comentar brevemente sobre estas criaturas. Así es que si trae ahí sus apuntes, sus notas, por favor comience a anotar las primeras definiciones que vamos a hacer. ¿Qué es un arcángel? Ya dijimos que el término hebreo para un ángel ordinario es malaj, con J al último, malaj. Y el griego utiliza angelos. El latín utilizó la palabra angelus. Pero todas estas palabras significan mensajero celestial, mensajero de Dios. Ahora, ¿qué es un arcángel? Bueno, como la Biblia lo está aquí mencionando, un arcángel es un jefe, tiene preeminencia, tiene liderazgo. Un arcángel es un jefe, es el que dirige, es el que comanda, es una especie de capitán en las huestes celestiales. La Biblia solamente nos hace mención de un solo arcángel. Su nombre es Miguel. Nos hace mención, escuche bien por favor, explícitamente. No quiere decir que solamente exista un arcángel. Sin embargo, nos hace explícitamente mención del arcángel Miguel. Pero capítulo 10 de Daniel, el versículo 13, dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Quiere decir que Miguel pertenece a una orden de arcángeles. Pero la Biblia menciona a Miguel solamente adentrando al universo físico, introduciéndose en la tierra, trayendo mensajes, trayendo juicios y sobre todo peleando de una forma aterradora a favor del pueblo de Israel. Bendito sea el pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Atentos pues. La palabra arcángel o el prefijo arc, el prefijo arc
quiere decir jefe. Así de simple, jefe. Angelos, arcángel, entonces quiere decir jefe de los ángeles ordinarios. Pero como Miguel pertenece a uno de los muchos arcángeles que Dios creó, que Dios tiene, este personaje tan extraordinario tiene un volumen de potencia espiritual tan impresionante que nosotros nos vamos a quedar en serio con el ojo cuadrado al estarlo investigando en la Biblia. ¿Cuál es la misión de esta criatura que viene a esta tierra? ¿Cuál es su misión? Bueno, vamos a ir por partes y vamos a ir investigando capítulo por capítulo. Algunos capítulos es necesario conjeturar, ya que se trata de criaturas sumamente inteligentes, sabias, y nuestro conocimiento de ellas está limitado, está en el tiempo totalmente limitado. Estas criaturas son muy profundas, son muy sabias, son muy inteligentes y contienen una sabiduría que fue dada por Dios, la cual ningún humano podría ni siquiera obtener en toda una carrera de estudio. En otras palabras, son criaturas altamente sabias. Ni toda la carrera teológica, así se tenga un bachillerato, una licenciatura, un doctorado, lo que se tenga, ni toda una carrera teológica puede igualar la mentalidad y la sabiduría de un ángel ordinario, menos de un arcángel. En la Biblia entonces tenemos la mención del arcángel Miguel. Primero, vea por favor conmigo Judas capítulo 1 y verso 9. Epístola de Judas capítulo 1 y verso 9. Abra la Biblia en Judas capítulo 1 y verso 9. Usted va a encontrar Judas solamente versículos, obviamente, pero tenemos que acomodarnos de una manera. Por eso menciono Judas 1:9. Dígame cuando lo tenga. Dice la Biblia del arcángel Miguel: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel es una criatura que bajo su mando tiene legiones celestiales, tiene legiones que él dirige, que él comanda. Miguel, aclarando, no es el Señor Jesucristo, porque hay corrientes sectarias que han enseñado que Miguel es el Señor Jesucristo. La Biblia no enseña eso. Miguel es un arcángel, si bien es una criatura que fue de las primeras creadas para mantener un orden, una organización en todas las huestes celestiales que hace Miguel en el reino espiritual. Miguel lo que hace es que dirige a las criaturas celestiales primero para adorar y glorificar a Dios. Dios está ordenado. Dios no tiene la adoración y la alabanza de una manera desordenada. Él tiene criaturas, en este caso Miguel, ordena, acomoda, organiza, dirige para juntos adorar y glorificar hacia el trono del Todopoderoso. O sea, están ordenados, pero también cuando se trata de una guerra espiritual, de una guerra de ángeles de Dios contra demonios o de ángeles de Dios contra ángeles caídos, Miguel organiza el ejército, los ordena y entonces descienden para pelear en contra de estas huestes del mal, según vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Aquí se menciona la palabra arcángel para Miguel. Miguel quiere decir, o viene del hebreo Micael, que quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Por qué Micael quiere decir ¿quién como Dios? La explicación rabínica, repito, la explicación rabínica dice que cuando hubo la rebelión de Satanás y sus ángeles contra el gobierno teocrático, contra el gobierno de Dios, se dice que Satanás, el Señor le reprenda,
que en aquel tiempo era llamado Lucifer, que significa ser resplandeciente. Satanás, al dividirse, trató de tentar no solamente ángeles ordinarios, sino que también arcángeles. Cuando el arcángel Miguel estaba ahí presente, se dice que Miguel dijo: ¿quién como Dios? ¿Quién como el Altísimo? Y entonces esta criatura con todas las huestes se postraron hacia el trono y dejaron a Lucifer que se convirtiera en el diablo que hoy se conoce en esta tierra. De ahí el nombre ¿quién como Dios? Miguel, ¿quién como Dios? Y sí, el significado es maravilloso, porque yo hago una pregunta aquí, hermanos: ¿quién como Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Que gobierna, que manda, que ordena, que dice, que hace, que obra milagros, que se manifiesta en el momento que Él quiere, que interviene en el momento que Él desea. ¿Quién como Dios? Que puede, que dirige a tu familia, que alimenta a tu familia, que le da una vida espiritual, que te sostiene en los momentos de prueba, que te da vida, que te dio ese hálito de vida. ¿Quién como Dios? De ahí Miguel, ¿quién como Dios? Bueno, esta criatura es potente y devastadora. Es un guerrero espiritual. Es un arcángel que a simple vista puede ser aterrador. ¿Ha bajado a la tierra? Claro que sí. Aquí ya dijimos que los ángeles no tienen alas. En la Biblia usted no encuentra esos conceptos tradicionales que la gente maneja. Luego le dan las figuritas y vienen los monitos, los niños con alas. La Biblia nunca dice eso. Los ángeles no tienen alas. Así que no se pierda estas pláticas, porque los que tienen alas no son ángeles, se llaman serafines y querubines, pero no los ángeles. Amén, gloria sea al Señor, bendito sea su nombre en este día. La Biblia entonces es muy clara. Este arcángel llamado Miguel está a favor del pueblo de Israel, pelea por Israel, cuida al pueblo de Israel. En este momento que estamos nosotros aquí, ¿usted piensa que por el hecho de que Israel ha rechazado el sacrificio de Cristo, pues le hace falta leer la epístola a los Romanos, en particular capítulo 10, capítulo 11, para darse cuenta que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, que era necesario que ellos no recibieran al Mesías para que todos nosotros fuésemos salvos por gracia que es en Cristo Jesús? Pero Israel tiene a alguien quien lo cuide. Y curiosamente es un potente arcángel. Hay unas cosas inexplicables como la guerra de los 6 días que sufrió el pueblo de Israel. ¿Cómo le hizo Israel para vencer a todas esas naciones árabes que venían en su contra? Eran naciones que venían a acabar a un diminuto pueblo llamado Israel. ¿Cómo le hizo para exterminarlas, para terminar con ellos en tan solo unos días? Hay testimonios escalofriantes que dicen que vieron a ciertas criaturas defendiendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel se dirige por un propósito de Dios hacia los fines de los tiempos. Pero el arcángel Miguel, que tiene una apariencia sumamente poderosa y aterradora y espantante, al grado que nos puede a nosotros debilitar físicamente de una manera impresionante, ahorita lo miramos, está a favor de este pueblo, está a favor de Israel, es el príncipe del pueblo de Israel. De ahí que Dios le dice a Abraham: el que bendiga a Israel será bendito, el que lo maldiga será maldito. ¿Sí o no? ¿Cuántos no han maldecido a Israel y cómo han quedado? Algún presidente por ahí, que omito su nombre, maldijo a Israel y lo maldijo desde acá, y entonces desde acá le salió un cáncer que terminó con su vida por haberlo maldecido a Israel. Por eso comencé también diciendo: bendito sea Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Hay una criatura que está cuidando a Israel.
Se llama el arcángel Miguel, comandante, dirigente de las legiones celestiales, que a su orden descienden millares de ángeles para aterrorizar, exterminar a cualquiera que se levante en contra del pueblo de Dios. Así como dijimos el domingo pasado que la iglesia tiene miles de ángeles que la cuidan, que la guardan y que la dirigen hacia el fin de los tiempos, así también Israel tiene a estas criaturas. Por eso, no estás solo, hermano y hermana, no estamos solos. Hay seres que nos están cuidando en todo momento, en toda hora. No es casualidad que te hayas librado de un accidente. Fue el ángel del Señor que estaba ahí presente para guiarte, para dirigirte y proteger a toda tu familia. Hubo una cobertura de parte de Dios sobre tu vida a cada instante, o cuando hayas pasado una experiencia así o vayas a pasar. Es Dios el que te está protegiendo, te está cuidando, está poniendo sobre ti esos seres que van a cuidarte en todo momento para que tu pie no tropiece en piedra. La iglesia está ciertamente protegida por estos seres. Muy bien, ¿quién como Dios? Les voy a decir a continuación, Satanás, el Señor le reprenda, le tiene terror. Escúcheme, tiene pavor, está aterrorizado cuando Miguel desciende. Es a la única criatura sobrenatural y extraordinaria a la que Satanás le tiene un pavor impresionante. ¿Por qué? Porque lo ha derrotado en todos los combates espirituales. Y hay una profecía que dice que lo va a volver a derrotar en una guerra cósmica que se va a producir en los tiempos apocalípticos. Y ahorita vamos para allá. Entonces los ángeles, la misión de ellos es traer precisamente un mensaje poderoso. La Biblia no dice que Gabriel es un arcángel, sin embargo es una criatura pues sobre los ángeles ordinarios, ya que esta criatura le es dado un nombre, Gabriel. Esta criatura también tiene un conocimiento devastador. Daniel capítulo 9, verso 20. Por favor, Daniel 9:20 fue el texto que leímos y dice así. Daniel 9:20 hasta el verso 23. Daniel orando por el pueblo de Israel, dice este profeta: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Vea lo que hace la oración. Vea lo que hace la oración. Provoca una guerra espiritual muchas veces. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, con majestuosidad, con una potencia, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo, número 1, entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. No estamos explicando aquí las visiones, estamos hablando de estas dinastías celestiales. Pero estamos viendo que Gabriel aún trae sabiduría y entendimiento para el profeta. Quiere decir que tiene una potencia de sabiduría enorme. Claro que son incomparablemente hacia quien todo lo sabe, quien todo lo puede, que es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Daniel ora por su pueblo. Él sabe que Israel está a punto de ser libre. De hecho, si usted lee el contexto desde el capítulo 9, verso 1, se da cuenta que Daniel revisa los libros para conocer cuándo será el tiempo de su liberación. Y se da cuenta que Israel está a punto de ser liberado de Babilonia, donde estaba esclavizado. Y entonces, de inmediato se pone a orar. Ora, ruega, ayuna, y una criatura aparece. Este ser llamado Gabriel. Desde el principio de tus ruegos fue escuchada tu oración, Daniel. Le dice el ángel Gabriel, se lo dice directamente a Daniel. El asunto es que desde el momento que Daniel había orado, Dios había escuchado y dado una orden. Eso sí,
Hay una guerra cuando viene el ángel Gabriel. Vean mi mano aquí. Viene el ángel Gabriel desde el tercer cielo, según dice la Biblia, porque hay 3 cielos. Viene el ángel Gabriel, y cuando viene descendiendo el ángel Gabriel, hay un demonio, un ángel caído, al cual la Biblia le llama príncipe de Persia. El príncipe de Persia, en cuanto ve que viene el ángel Gabriel con un mensaje hacia el profeta, de inmediato el príncipe de Persia, un ángel caído que gobernaba Persia, se eleva con presteza y se reúnen en el segundo cielo. Y en el segundo cielo se va a provocar una guerra extraordinaria, una guerra que al ojo humano es simplemente una guerra no conocida, una guerra no entendida, nunca antes vista. Se va a provocar en el segundo cielo. El segundo cielo es donde está el universo, donde tenemos todo el sistema intergaláctico, las galaxias, etcétera, etcétera. Ese es el segundo cielo. El primer cielo es nuestra atmósfera. El tercer cielo es donde está el trono del Todopoderoso, a quien seas alabado su nombre en esta tarde. Se topa el príncipe de Persia con Gabriel, y Gabriel, aunque tiene una fuerza extraordinaria, es retenido por un ángel caído por aproximadamente 21 días. El combate dura entonces 21 días. ¿Tiene ahí Daniel? Si tiene Daniel capítulo 10. Vea entonces el versículo 12. Entonces me dijo, 10:12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Ahora, el pero que sigue es aterrador para este príncipe de Persia. Pero he aquí Miguel, el arcángel, uno de los Sarim Harishomnim, que vienen siendo principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Hay una guerra en el segundo cielo, pero Gabriel no puede pasar con el mensaje hacia el profeta. Viene a traer un mensaje que va a cambiar la historia de Israel. Y estos demonios y estos ángeles caídos siempre están oponiéndose, evitando a que llegue a cumplirse la voluntad de Dios en la tierra, evitando a que vengan los ángeles para traer los mensajes, ya sea a la iglesia o ya sea sobre el pueblo de Israel. Entonces se produce una guerra cósmica. Es una batalla extraordinaria donde no se usa el armamento físico. Entiéndase eso. No se está utilizando una ametralladora, no se están usando tanques de guerra. Se está utilizando un armamento que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Es un armamento celestial. Pero tanto el ángel Gabriel como el ángel príncipe de Persia traen armamentos sumamente potentes. Hermanos y hermanas, científicamente se sabe que hace millones de años el universo recibió una guerra, a lo que ellos le han llamado una guerra de asteroides, de cometas que impactaron los planetas, y por eso está lleno de cráteres. La Luna, Marte, Júpiter, Saturno, todo el sistema solar ha sido dañado. Los científicos explican esto desde un punto de vista obviamente a su favor, hablando y diciendo que fueron meteoritos, cometas, etcétera, etcétera. La verdad de las cosas es que en la rebelión de Satanás, el querubín, como bien lo describe la Biblia, el querubín ungido, en esa rebelión se provocó una guerra universal, colosal, que impactó a tal grado el universo, el segundo cielo, y ha dejado un vestigio, ha dejado una marca, pero contundente, sobre los planetas que usted mira. De hecho, hasta la fecha hay rocas que giran de una forma, aunque supuestamente ordenada, porque
así lo explican, si fuese ordenada no caería ni impactaría en la Tierra ni otros planetas. Por lo que vemos es que hay rocas que aún siguen girando y son atrapadas por la atmósfera de ciertos planetas todavía. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Una guerra se provocó entre ángeles que Miguel organizó para deshacerse de ese querubín maligno, el cual descendió sobre la tierra y entonces se fue derribado a la tierra, y entonces se provocó un desorden catastrófico en el planeta Tierra. Aquí hablamos de lo que fue la caída del querubín y esa teoría que dicen que los dinosaurios fueron exterminados con un meteoro. En realidad, en el versículo 1 al versículo 2 del Génesis vemos un desorden. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero decirle que Dios jamás va a crear nada desordenado ni vacío. Dios va a crear, cuando creó la tierra original, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo completo y lo hizo todo sano. Pero ¿qué sucedió? Hubo claramente un desorden sobre los cielos y sobre la tierra, que afectó a tal grado el cosmos que hasta la fecha tenemos importantes evidencias que nos dicen que hubo una guerra cósmica en el pasado. El universo, entonces, Satanás y sus demonios saben lo potente que es Miguel. Vamos a hablar aquí de algo muy importante cuando la iglesia sea arrebatada. Alabado sea el Señor Jesucristo. Muy bien. En esta guerra del príncipe, deteniendo al ángel Gabriel, Gabriel tal parece que pide ayuda, porque no puede vencer al príncipe de Persia. Atentos, hermanos y hermanas. El mismo arcángel, con todo su poderío, no se atrevió a maldecir a Satanás. Así es que tenemos cristianos hoy en día que se sienten Juan Camaney, que se sienten Nacho Libre, y quieren enfrentar a Satanás de esa manera. Tenga mucho cuidado, porque un arcángel dijo: el Señor te reprenda. El arcángel que podía con él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Entonces la teoría es: bueno, nosotros tenemos el nombre, hemos sido protegidos. Bueno, mucho cuidado, porque el nombre de Jesucristo tiene la función de perdonar los pecados, la sangre de redimirnos. ¿Sí me explico, hermanos? Este arcángel dijo: el Señor te reprenda. Le garantizo lo que quiera, que usted es menor que los ángeles y ordinarios, con todo y más a un arcángel. Así es que cuando llegue Satanás o vea un desastre o vea algo devastador sobre su casa, el Señor te reprenda, Satanás, a ti y a todos sus demonios, porque el poder, el reconocimiento, la gloria, la sabiduría, todo le pertenece únicamente a Él, a quien está coronado de gloria y de honra, de majestad y de alabanza alrededor de ese maravilloso trono. Gloria a Dios, un aplauso muy fuerte a la presencia de Dios. Así es que vayamos apuntando, por favor, este tipo de enseñanzas que son de suma importancia para nosotros. Gabriel pide ayuda. No puede con el armamento del príncipe de Persia. No puede. Si hubiera podido, él lo vence, pero no puede. Cuando están atorados en una guerra masiva, que definitivamente, imaginariamente tenemos que, por eso comencé diciendo, tenemos que conjeturar, definitivamente tiene que haber una guerra que se produce en el segundo cielo cada vez que Dios quiere cumplir su voluntad en tu vida o en mi vida, en la vida de cualquiera de los dos pueblos de los cuales Dios ha hecho uno. Siempre hay alguien que se va a oponer. Entiende eso, hermano. Cuando la respuesta se tarda a tu oración, hay algo que se está oponiendo en el segundo cielo. Y dices: Dios no me contesta, Dios ya no me escucha, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere.
Dios se ha olvidado de mí. Entendamos pues que si al profeta Daniel se le prohibió en ese sentido por este demonio, por este ángel caído, estando ahí adorando al ángel Gabriel, el cual tiene que voltear hacia los cielos y gritar auxilio hacia el tercer cielo, y gritar auxilio porque no puede con el armamento masivo que traía esta criatura diabólica que pertenecía al gobierno de Persia. Cuando Miguel escucha, los ángeles deseaban descender con él, pero dice: yo descenderé. Y ahí viene Miguel. Entonces, cuando el príncipe de Persia mira que viene Miguel resplandeciendo con un armamento aterrador, no tiene otra nada más que soltar a Gabriel. Y ahí viene y dice, desafortunadamente aquí, que no soy contra la Reina Valera, obviamente porque yo la utilizo, pero desafortunadamente aquí nuestra frase está mal traducida, donde dice el verso 13, Daniel 10:13, está mal traducida lo que dice aquí en las últimas líneas: vino para ayudarme, y aquí, y quedé allí con los reyes de Persia. Esta es una mala traducción porque el hebreo no dice quedé allí con los reyes de Persia, sino que está diciendo y quedó él, Miguel, allí con los reyes de Persia. Se quedó él con ellos, porque si no, no tendría lógica, el contexto no tendría lógica, ya que Gabriel desciende, no se quedó, desciende. Entonces la mejor traducción es: no era necesaria mi presencia entre la guerra del príncipe de Persia con el arcángel Miguel. Entonces desciende el arcángel. Ahora sí, chiquito, ve con Daniel, dale la revelación del Altísimo mientras yo hago pedazos a esta criatura. Gabriel desciende, llega con Daniel cuando está orando, mientras Miguel se queda en el segundo cielo peleando con esta criatura que estaba impidiendo la voluntad de Dios. Ahora, Gabriel está dando la revelación a Daniel, pero Gabriel mismo dice: en cuanto termine, voy a regresar para darle las gracias a Miguel y decirle: gracias, esta es mi guerra. Veamos el contexto, por favor. Daniel capítulo 10, versículo 18. Dígame cuando lo tenga. Daniel, ¿qué dije? Muy bien. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Quiere decir que Gabriel no va a dejarle la responsabilidad a Miguel. Gabriel va a volver, y entonces aclara Gabriel: de seguro voy a terminar con él. Ahí dice el texto: voy a terminar con él. Vea nada más lo que está diciendo el ángel Gabriel: Miguel me ayudó para que yo descendiera, pero voy a regresar. Él sigue peleando allá en el segundo cielo. Yo voy a regresar. Diré: muchas gracias, Miguel. Miguel nuevamente ascenderá hacia el tercer cielo. Yo me quedo en el segundo cielo y voy a terminar con él. He llegado a una conclusión muy personal. He tomado un poco más al ángel Gabriel
ya que Él ha venido a la iglesia del Señor a anunciar, cuando le anunció a María el nacimiento de Jesús, como que tiene una relación un poco más con la iglesia, mientras que Miguel, el arcángel, con el pueblo de Israel. Pero bueno, este es un dato nada más para dar a entender que estas criaturas de alguna o de otra manera están cuidando al pueblo de Dios. Ay del diablo y sus ángeles caídos si se quieren juntar para detener al pueblo santo de Dios. De seguro que estas criaturas descenderán y exterminarán cualquier obra de Satanás. Esta frase a mí me llena de verdad, de fe. Voy a volver y voy a terminar con el príncipe de Persia. Terminaré lo que empecé. Y esto nos debe de motivar a nosotros para que entendamos que mientras en el mundo espiritual algo está sucediendo en tu contra, la guerra ya está ganada. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Muy bien, sigamos entonces con nuestro estudio. Otra guerra aterradora volverá a dar lugar en el futuro. Apocalipsis capítulo 12. Ciertamente Miguel va a regresar y Satanás lo sabe. Apocalipsis capítulo 12, dígame cuando lo tenga. Por favor, qué lindo se ven, mire, todos hojeando la Biblia, maravilloso eso. Eso tenemos lleno de iglesias, ahí va el pastor otra vez. Los púlpitos, se hablan puras ideologías, puras cosas, alá y se va, y nadie estudia la Biblia. Se predica pura política, pura filosofía, pero nadie estudia la Biblia. Hasta la metafísica ya entró a los púlpitos. Mire aquí hojeando la Biblia de un lado para otro. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón, o sea, Satanás, y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Tendrá lugar otra guerra universal? El universo lo sabe, por lo cual la creación se prepara para una guerra universal. ¿Cuál Rusia, cuál China, cuál Estados Unidos, ni qué nada? Estas criaturas son devastadoras. Su sola presencia alteran la física, alteran la materia, ya que ellos son antimateria, son antifísicos, no son seres materiales, pero tienen el poder de materializarse y desmaterializarse a placer, a voluntad. Cuando ellos vengan en Apocalipsis, precisamente, todo lo que mira en Apocalipsis es devastador, devastador. El viento se altera, el mar ruge, las olas se levantan. O sea, la presencia de estas criaturas será aterradora, porque vemos trompetas que se tocan, plagas que son derramadas y el ser humano sufriendo las catástrofes cuando aparecen estas criaturas en acción. ¿Y el Creador dónde, pastor? Sentado sobre su trono. ¿Usted cree que Satanás es enemigo de Dios? Yo no lo creo así. Creo que Satanás es enemigo del pueblo de Dios. ¿Dios tiene enemigos? ¿El Todopoderoso tendrá a alguien que se ponga cara a cara y le discuta?
¿Tendrá una criatura que se le oponga así de forma verbalizada? Eso es ver a un ratón contra el oso, hermano. Esta batalla, los teólogos, los escatólogos, los que se dedican a estudiar la literatura apocalíptica, las escatologías del Antiguo y Nuevo Testamento, precisamente desde el verso 7, los teólogos se dividen en pensamientos. Los escatólogos han llegado a conclusiones, a sugerencias, etcétera, etcétera, de en qué momento tomará lugar esta batalla en los cielos o en el segundo cielo. Una de las sugerencias, las cuales muy bien podría ayudarnos, es que en el momento quizás, por eso hablé de que tenemos que conjeturar, ya que la palabra de Dios en estas áreas es muy profunda. Se trata de mundos espirituales invisibles. Puede llegar a ser que en el momento del toque de la trompeta, cuando la iglesia del Señor vaya a encontrarse con su Salvador en el aire, estoy hablando del arrebatamiento. La Escritura dice: con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de arcángel. Nos está claramente indicando una voz arcangelical que tomará lugar cuando la iglesia se eleve. Es muy probable que Satanás y sus ángeles caídos quieran detener el vuelo de los santos de Dios, tratando de impedir el vuelo en una guerra que se quiera por ahí desatar en el segundo cielo, y quieren impedir que los santos de Dios, la iglesia amada del Cordero, llegue a encontrarse con su Señor y su Salvador. Estas criaturas quizás querrán acercar para detener ese vuelo, pero la Escritura nos dice que Miguel tomará lugar, tomará acción, y entonces detendrá todo ataque del enemigo y serán expulsados de forma total, absoluta, del segundo cielo, y serán arrojados. La Biblia dice: no se halló lugar más en los cielos para ellos. Nosotros no creemos que Satanás tenga acceso al tercer cielo. Se me haría muy antibíblico en particular afirmar esa postura. Pero sí creemos que el segundo cielo todavía él tiene accesos, ya que la Biblia dice que la lucha de todo cristiano no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6. Vayamos a Efesios. Quiero decir que con el sonido de la voz del arcángel Miguel, rugirá a tal grado que cuando le vea el dragón no tendrá otra opción nada más que desaparecer de su vista, ya que a esta criatura Satanás le tiene un terror, según vemos en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dígame cuando lo tenga, por favor. ¿Está disfrutando la enseñanza o no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vea, combate, gente de guerra, combate espiritual, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.